Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno, iniciamos la semana como siempre, este lunes. El día de hoy el presidente inicia su conferencia mencionando que el pueblo de México es el único amo al que le debe toda la información que se necesite. Esto en el marco de su reunión esta semana con el presidente Donald Trump, y menciona que en esta reunión tratará principalmente la entrada en vigor del TEMEC, pero el tema de los migrantes sin duda será tratado para abogar por el buen trato en ese país, por lo que pide a los migrantes no reunirse y respetar la sana distancia en estos momentos. El presidente menciona que durante su gobierno, el presidente Donald Trump ha mantenido una relación respetuosa. Derivado de lo anterior, el presidente confirma que volará mañana rumbo a Washington en compañía del canciller Marcelo Ebrard, Alfonso Romo, Graciela Márquez y la embajadora Marta Bárcenas. El presidente tomó la decisión de hospedarse en la Embajada de México. El presidente sostendrá una conversación mañana vía telefónica con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, apoyándose del canciller Marcelo Ebrard, en donde le reiterará que está invitado a venir a México. Extradición de Emilio Lozoya. Será muy importante su llegada a México porque ayudará a esclarecer la ruta del dinero de los sobornos de la empresa Odebrecht. Esta extradición se dio de manera voluntaria y el presidente asegura que estará protegido y tiene toda la voluntad de informar sobre los sobornos, de quién recibió dinero, para qué se utilizó y todo se dará a conocer. Con esto el presidente espera poder recuperar los $200 millones que se pagaron por la planta de fertilizantes y lo más importante será conocer la verdad y poner al descubierto los actos de corrupción. Nos vemos mañana. Sin lista. Pero vamos para atrás. Se quedan igual como están sentados. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.